Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, a todo el pueblo, a la hija de Sión el día de hoy, a la niña de sus ojos, que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Desde lo más profundo de mi corazón, he orado a Dios para que me permita expresar mediante su bendita presencia esta bendita palabra y que no pueda salir nada de esta boca que no provenga de Dios. Con todo temor reverente le he pedido también y con toda súplica para que esta bendita palabra pueda tocar los corazones que vienen con hambre y con sed y creen en la bendita palabra de Dios. Prosigamos en la enseñanza número 29 de San Juan, desglosando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos quedamos ayer en el capítulo 12, en la entrada a Jerusalén. Ya vimos el significado del asnillo, el significado de Cristo Jesús arriba, el significado de la hija de Sión, que estaba escrito, que de igual manera recuerde que en el Antiguo Testamento Dios le llamaba la niña de sus ojos. Ayer yo le explicaba el porqué, el vaso frágil. Nosotros como esposa, nosotros y Dios como protector de nosotros a los que somos humildes, y que ya estaba escrito que Cristo Jesús subía a Jerusalén antes de padecer, antes de ir a la cruz, porque recuerde que era en la fiesta de las Pascuas y que después de esta fiesta, o más bien en la fiesta, y después de esta fiesta, nuestro Señor Jesucristo ha aprendido. Bueno, prosigamos, bendito pueblo de Dios, prosigamos en el 12, capítulo 12, versículo 17, que es donde nos quedamos. Y dice en el versículo 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Ahora, la gente que estaba ahí, la muchedumbre que fue y que estaba en ese lugar, daban testimonio de la gloria de Dios por medio de Jesucristo, de cómo Cristo Jesús había resucitado a Lázaro por la gloria del Padre. Daban testimonio de todo eso. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todos los que creemos y podemos el día de hoy ver, porque también recuerde que hubo gente que vio y fueron incrédulos, que querían matar a Jesús y a Lázaro, porque ya su corazón, ya lo explicamos, que ya estaba tocado por Satanás y tenían un velo. Pero los que creían daban testimonio para que la gente creyera, daban testimonio de lo que habían visto, de que habían visto a Lázaro muerto 4 días y daban testimonio de que lo vieron resucitar. Recuerde, bendito pueblo de Dios y bendito hermano, que hoy también, yo le decía en algunas enseñanzas pasadas, que hoy dar testimonio es cuando uno fue resucitado y después de 1 o 2 años, nosotros también podemos ver gente que cómo vino del mundo, gente que vino con daños, gente que vino muerta, separado de Dios, y cuando son nuevas criaturas, hoy también podemos dar testimonio de ver cómo Cristo Jesús y Dios resucitan a los muertos, y hoy son seres espirituales. Hoy ese tipo de testimonios son los que deben de haber en una iglesia y no los testimonios del otro rey de aquí abajo, que es dinero, fama, poder, sino de nuevas criaturas, porque ese es el poder de Dios, la resurrección, y daban testimonio. Dice en el versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Por eso venían y había una muchedumbre de gente. Dice, pero los fariseos
Dijeron entre sí, ya ven que no consigue nada, mirad, el mundo va tras él. Y recuerde que la palabra es viva, bendito hermano y bendita hermana. Mire, ahorita ya es muy difícil que la gente vaya tras Cristo y tras la verdadera palabra, porque ya estamos en los tiempos de apostasía, bíblicamente y proféticamente. Pero en los tiempos de Cristo Jesús y posteriores a Cristo Jesús, cuando se empezó el Evangelio con Pablo y después los discípulos que fueron de Juan, de Pablo y los otros, no sé, 100 años después de Cristo, 200 años después de Cristo, se empezó a expandir el Evangelio. De hecho, lo vemos con Pablo en el libro de los Hechos y vemos también cómo este primer pueblo pecador que quiso guardar sus tradiciones porque tenía puesta la mirada en la fama, en el dinero que les dejaba, vemos la persecución también que hubo y las matanzas que hubo de verdaderos cristianos que tomaron su cruz y caminaron conforme a Cristo y enseñaron la verdad, y cómo rechinaban dientes y cuidaban sus negocios para que no fueran descubiertos y mataban también. Y no nada más eso, usted desea la tarea de investigar cómo en Roma los cristianos, cuando se expandieron, vivían en catacumbas, que todavía existen las catacumbas, que son pasadizos subterráneos, donde si usted entra se puede perder, porque es una ciudad abajo. Ahí vivieron por años, estuvieron escondidos, porque los querían matar. Y no los de otras religiones, no, como los griegos, no, sino los que confesaban conocer a Dios del cielo, los que confesaban tener la palabra. Porque a nosotros, por ejemplo, pues ahora sí que los de Alá, los de estas religiones no nos atacan. Nos atacan los mismos que se han bautizado el día de hoy, que confiesan a Dios y a Cristo, pero que por el pecado tienen un velo. Y este es el fruto. La palabra está viva. Entonces tenían un celo, pero no por la casa de Dios, sino porque la gente se les iba. El dinero se les iba. Como hoy, los políticos pelean y pelean porque saben que el que gane y que jale a la gente, ahí está los impuestos y todo lo que va a entrar, cuando los otros partidos perderían todo eso. Es lo mismo con los falsos cristianos. No les importan las ovejas, les importa el poder y la fama. Entonces, fíjese bien, dice, ahí está, no lo iban a agarrar, ¿qué no lo estábamos esperando para matarlo? Y el mundo entero se va con él. Bueno, muy bien. Dice aquí en el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Recordemos que era la Pascua y habían ciertos griegos que habían subido. Recuerde también que los griegos convivieron mucho con los judíos y con los hebreos, tanto que los hebreos y los judíos ya hablaban el griego, porque cuando estuvo el imperio griego en el helenismo, aprendieron ese y hicieron cierta relación con los griegos. Luego vino el imperio romano, que es cuando estaba ya nuestro Señor Jesucristo, pero los griegos seguían ahí todavía. Ahora, subieron ciertos griegos porque también los griegos, como estaban cerca de los judíos, muchos creyeron. Pero recuerde que primeramente Cristo Jesús vino a los suyos. Primero vino al primer pueblo y luego mandó a los discípulos a todos los demás. También muchos griegos se convirtieron. Bueno, dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Porque los griegos ya estaban predestinados
como usted y yo, por Dios, a que se cumpliera la profecía que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular y que vino a ser dos pueblos, un pueblo que no era suyo, que nos vino a unir. Entonces, estos ya tenían en el corazón en que todo lo que veían, creían más que los fariseos, más que los sumos sacerdotes. Entonces, en la fiesta de la Pascua siempre había mucha gente, había una muchedumbre de gente, había una multitud de gente. Y a veces, así como aquí en México, si le ha tocado en el metro o en otros países donde esté, donde hay mucha gente que no se puede pasar, bueno, así estaba en aquel lugar y se acercaron unos griegos a Felipe. Vamos a ver para qué. Diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Jesús no es un hombre como nosotros lo conocemos, sino que tiene un significado. Literalmente le dijeron, Felipe, queremos ver al Salvador. Entonces, en el momento que ellos decían Jesús, estaban confesando que también creían que era el Hijo de Dios y que había venido a salvar. Porque los fariseos nunca le decían Jesús. Jesús, recuerda que significa Salvador. Así. Entonces, hoy también, si yo digo y tocan ahorita aquí el timbre, ¿sí? ¿Quién es? Queremos, por favor, escuchar al Salvador. Ah, ok, pásele. Es Cristo Jesús. Bueno, el Salvador. Felipe fue entonces y le dijo a Andrés. Andrés era uno de los seguidores de Cristo, de los discípulos, recuerde. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, que habían unos griegos que lo buscaban. Ahora, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y claro que hay que meditar y hay que poder entender la palabra. Cristo Jesús estaba a un día de ser crucificado. Estaba ya a unas horas de ser crucificado, de ser aprendido y al día siguiente de ser crucificado. Se recuerde cuando Jesús hizo el primer milagro en las bodas de Caná, que se acabó el vino. ¿Qué le dijo Jesús a su madre? Cuando le dijo a su madre que se había acabado ya el vino, ¿qué le dijo? ¿Qué traes conmigo, mujer? ¿Aún no ha llegado mi hora? Y aquí ya había llegado su hora. Vea la diferencia. ¿Qué dice aquí? Fíjese bien lo que dice. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado por el Padre. Claro, porque el único que nos da la gloria es Dios. Y ha llegado la hora para que Dios me glorifique y vaya a la cruz y pueda concluir la obra que me encomendó para salvar a todos los seres humanos y que también mi sangre venga a los griegos. Ha llegado la hora en que el Hijo sea glorificado por el Padre y lo levante y lo ponga en el trono y me dé la gloria que tenía yo antes de bajar, decía Cristo, y que me haga rey para que entonces también los griegos, conocidos en la Biblia como gentiles, los mexicanos, los chinos, los rusos, los estadounidenses, los chinos, los japoneses, los hindús, los de Yugoslavia. Ha llegado la hora para que todos puedan tener entrada al reino celestial. Es lo que está diciendo aquí, ha llegado la hora, porque los griegos se acercaban. Claro que en ese momento, cuando Cristo Jesús contestaba, sus discípulos no entendían, no había venido el Espíritu Santo. Pero ahora podemos entender. Y dice aquí, en el 24, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Otra vez, está hablando nuestro Señor del nuevo pacto. Está hablando que llegó la hora de la bendición de morir. Está hablando del bautizo. Está hablando
que si la carne no muere, no puede tener vida, que el que no entra por la puerta del redil no puede ver la verdad, ¿verdad? Queda solo. Ahora el grano, la semilla, ya se lo he explicado yo, porque esto viene en el nuevo pacto, hablando ya de una muerte, de una separación. ¿Qué vino a traer Cristo Jesús? Bueno, en una tierra, simbólicamente como parábola, que no había llovido durante más de 4,000 años y que la tierra estaba dura y seca, Jesús bajó y con el evangelio aró, aflojó esos corazones duros, aflojó estos barros que estaban endurecidos con el evangelio, y nos vino la lluvia, que es el Espíritu Santo, y es el que da vida. Entonces la semilla es la cruz, porque la semilla es el cuerpo humano cuando entró el pecado. Y si esta semilla no muere y se aparta del mundo o se crucifica, no puede haber fruto, no puede haber vida. Y Cristo Jesús nos hace la comparativa de una semilla cuando se entierra en la tierra, que representa cuando un ser humano recibe el evangelio y por voluntad propia decide ser emergido en el agua. Se refiere entonces a meter y sepultar el cuerpo, y cuando sale del agua sale a una vida nueva, sale en un cuerpo que ya no es una semilla, sale en un cuerpo espiritual, sale teniendo no la imagen de Dios porque y de Cristo, porque hay que trabajar para eso, pero sí sale siendo una criatura que tiene acceso al lenguaje y que se le dio vida, porque recuerde que acababa de hablar Cristo Jesús de la resurrección de Lázaro. Y aquí, como se estaba tocando y la muchedumbre estaba tocando el milagro que había hecho Cristo Jesús de Lázaro, aprovechó también Cristo para que antes de ir a la cruz entendieran sus discípulos el pacto que vino a dar Dios de vida, de resurrección, y también para dar fruto de vida, para dar el fruto de Dios, para dar el fruto que viene en Gálatas 5:22. Amor, paz, mansedumbre, templanza, paciencia, para dar ese fruto que solamente siendo espiritual y solamente con vida podemos dar ese fruto. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, hay que morir, hay que separarse. Recuerde que estamos fortaleciendo Eclesiastés y todas las enseñanzas que hemos visto anteriores. Hay un precio para llevar fruto. El cuerpo debe de morir, el grano debe de morir, debe de ser sepultado y debe de dejarse regar y debe de dejarse cuidar hasta llegar a ser un árbol que dé sombra, que dé fruto, que lleguen las aves del cielo y puedan anidar, que son los discípulos, y puedan hallar un reposo en esa congregación. Pero el precio es morir. Vuelvo a repetir. De cierto, de mi Padre y de mí, de verdad en verdad. Recuerde que la palabra de cierto es que Jesús dijo: lo que yo he oído de mi Padre es lo que les vengo a predicar, es lo que les vengo yo a decir. De cierto les digo que si el grano no cae en tierra, es el bautizo, es la sepultura, y muere, se separa, queda solo. O sea, quedan otra vez en el mundo, no va a llevar fruto. Un cristiano que no quiere morir, se dicen cristianos, no son cristianos, pero una persona engañada que no quiere morir, que se aferra a Egipto, que se aferra a las cosas del mundo, ¿sabe qué? No puede dar un fruto. Es imposible, queda solo, queda sin Cristo, queda sin vida. Pero si muere, si toma su cruz, si realmente se separa del pecado, lleva mucho fruto. Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 25, el que ama su vida, la perderá. Aquí ya está más claro. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
Ahora, el que ama su vida. Ah, no, yo amo mi trabajo, yo amo a mis 42 años, amo lo que me enseñaron mis padres, amo lo que trajo Satanás, amo las tinieblas. Como dice en San Juan, capítulo 3. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Amaron más su vida, amaron más la filosofía, amaron más la vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas. Y no soportaron que Cristo Jesús les dijera que todo lo que habían hecho y toda esa vida no era de Dios. No soportaron la palabra de comer la carne y beber de la sangre. No soportaron la palabra de la cruz. No la soportaron. Entonces, muchos que a mí me han tocado, cuando les he predicado por medio del Espíritu el Evangelio y el costo que es entrar por la puerta del redil, porque recuerda que ya vimos esa parábola, y el que entra por otro lado, que no quiere morir, que no quiere tomar su cruz, pero quiere ser cristiano, es ladrón y salteador, porque hay un precio para poder entrar aquí. Entonces, el que ama su vida, la perderá. En pocas palabras. No vida, porque allá no hay vida. Está hablando de las costumbres y de la vana manera de vivir. La perderá. Porque va a decir, ¿cómo voy a dejar eso? Por entregarme totalmente a Dios. Por entregarme totalmente a dar mi vida y abstenerme de toda la diversión, de todo el dinero y de todo lo que hace el mundo. Bueno, ahí entra la fe, querido hermano y querida hermana. Ahí entra la fe cuando, por ejemplo, uno de ellos, Pablo, dijo, ¿verdad? ¿Y por qué lo he dejado todo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué estoy padeciendo? Porque si no hubiera resurrección, si no hubiera vida eterna, pues mejor amemos nuestra vida, mejor comamos, mejor sentémonos a comer y a beber como se sentó el primer pueblo. También recuerde, todos estos grandes hombres de fe, como Abel, como Noé, como Moisés, que tenían puesta la mirada en el galardón. Entonces aquí entra la fe. Ahora, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una entrega total y dedicarse a trabajar en la obra de Dios al 100% todos los días. Por eso son pocos los que van a entrar. El que ama su vida. Han sido muchos los que aman su vida y son egocentristas y no quieren ver por los negocios del Padre. Cristo Jesús nos pone el ejemplo que se despojó de todo y tomó forma de siervo. Bien, y Cristo Jesús es justo para juzgar y para decir esto porque Él nos puso el ejemplo. Él es el camino, Él se despojó de todo. Ahora, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Recuerde que la palabra aborrecer, bendito hermano, bíblicamente es apartarse, es hacerse a un lado. Y cuando Cristo Jesús me dijo que todo lo que yo aprendí, que todo lo que yo hacía, no era de Dios, sino que entró Satanás y engañó al ser humano, yo le creí para gloria de Dios. Y entonces, como dijo Pablo, ahora todo lo estimo como basura. ¿Por qué? Porque no era de Dios. Así lo dijo Pablo. Ahora todo lo estimo como basura por el conocimiento de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí está la cruz. Aquí está el grano. Aquí está crucificar mi carne por medio de la fe y por medio del fuego que es el Espíritu Santo. Aquí está la conversión de carnal a espiritual. Aquí está el tener la imagen del diablo en el cuerpo humano y el tener a llegar a la imagen de Dios y de Cristo Jesús. Ser espiritual, porque Dios no es de carne. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que dice la palabra en Corintios, que si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos aquí. Que de aquí en adelante, los verdaderos santos que han creído, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Los que aman su vida, los que no quisieron
que el grano no muriera, los que no quisieron tomar con su cruz, los que se aferraron a querer tener un pie de este lado y tener un pie en el mundo. No se puede. También Dios dijo, o sé frío o sé caliente, porque si tú quieres poner un pie conmigo y un pie en la vida antigua, eres tibio y te voy a vomitar. Entonces, aquí está el Evangelio, aquí está la verdad, aquí está por qué pocos son los que se van a salvar. Recuerde, bendito pueblo de Dios, que nosotros estas enseñanzas también las vimos en quitando el velo al pueblo de Dios con muchísimos versículos bíblicos. Dice entonces, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo. Mundo, recuerde que mundo no es el globo terráqueo, no es el mar, no son los ríos, no. El mundo es la mesa que trajo Satanás. Todos los caminos de seducción. Mundo. El que aborrece esa mesa para vida eterna guardará su vida. El que tomó su cruz. Este es el camino, no hay otro. Bendito hermano, esto es lo que dice el Padre y lo que dice Cristo. No lo que predico yo, porque al predicar esto a muchos les llaman hoy legalistas. Pero no me lo dicen a mí, no se lo dicen al verdadero siervo. Están contendiendo sin saber contra Dios y contra nuestro Señor Jesucristo. Pero algún día Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Dice entonces, y si alguno me sirve, fíjese bien, si alguno me sirve, sígame. Ahora, si yo quiero ser un sirviente, si quiero llegar a tener un ministerio, si no es con una escuela teológica, no es con letra, que no lo engañen, no. El que quiera servir, que me siga. ¿Qué seguir a Cristo Jesús? Como Pedro. Pedro, deja tu casa, deja tu padre, deja tu vida, deja todo, porque te voy a hacer pescador de hombres. Y Pedro pasó a una vida totalmente diferente, desconocida, a una vida espiritual, donde Cristo Jesús le empezó a enseñar y lo empezó a guiar y lo empezó a seguir, que ya vimos en este Evangelio de San Juan, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en el cuerpo humano. Cosas que Pedro desconocía anteriormente en el primer pacto, porque el primer pacto fue una preparación. No se dio el Evangelio para ir a todo el mundo, no se dio el amar, no se dio el dar la vida. De igual manera, el publicano que estaba en la mesa de Roma, también dejó la mesa, lo dejó todo y siguió a Cristo. Ahora, ¿cuántos hay hoy que quieren ser apóstoles, maestros, y se titulan ellos mismos, entre los mismos hombres, porque ese título solamente se lo da Dios y Cristo al que ha tomado su cruz y el que lo ha seguido? Y recuerde, hay una alabanza muy bonita que dice, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Nos sacó del mar. Señor, he dejado mi barca a la orilla. Salí del mar, Señor. Y me has llevado, Señor, a predicar el Evangelio. Dejé el mundo, Señor. El mar es el mundo, recuerde. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, este es el título. Este es el diploma. No con un papel. No que el hombre diga, y el escatólogo, el doctor, un aplauso, que tiene 20 años, ¿eso qué? El hombre no me va a gloriar. Hermano, y despierte, hermano y hermana. Ya lo vimos en quitando el velo de Dios. Hay un precio para poder servir. Hay un precio para llegar a tener la imagen espiritual y ser digno. Porque Cristo Jesús nos hizo dignos, no éramos dignos de poder llevar el Evangelio. Bien, para eso hay que morir y para eso hay que dejarse dar una forma por Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, y si alguno me sirve, sígame. Aquí está.
Y donde yo estuviera, si hace esto, allí también estará mi servidor. ¿A dónde fue Cristo? El Padre lo sentó a la diestra. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, Cristo Jesús se despoja, toma forma de siervo, no militó en la carne, nunca fue a la mesa de Satanás, fue un ser espiritual en todo momento inclinado a la obra de Dios y luego se fue a la vida eterna. Ese es el camino, imítelo. Y entonces tendrá vida eterna si cree. Pero hay un precio, no ame su vida, no ame la vana manera de vivir la cual el mundo y crea y tenga fe, porque si usted decide, lo va a atacar la mayoría de la gente y se va a asustar la mayoría de la gente. Y les va a parecer raro que no corramos en el mismo desenfreno, como dice en Santiago, en Pedro, en Santiago, que no corramos en el mismo desenfreno en que ellos están el día de hoy. Así lo dice. ¿Y a estos les parece cosa extraña que no corran en el mismo desenfreno que ellos? Cosa extraña, porque no tuvieron fe, porque no creyeron. Entonces, aquí está el diploma. Aquí está al que puede poner Dios por servidor. ¿Cuál es el costo? Seguir a Cristo. ¿Cuál es el costo? Que el grano muera. ¿Cuál es el costo? Que llegue a tener un crecimiento por Dios, para que dé mucho fruto. Y si usted, bendito hermano y bendita hermana, ha creído en el mensaje, es el camino a la vida eterna. Allí también estará mi servidor. Y dice mi servidor, porque los perezosos no van a entrar al reino de los cielos. El cristiano oidor, que se pasó años y lo engañaron en una congregación diciéndole que se iba a salvar por oír, a todos nos llamó Dios para ser sacerdotes, para ser luz, para ser sal, para ser reyes, para gobernar. A todos sin excepción aún. Entonces, ahí donde estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Y recuerde que servir a Cristo, es estar lavando sus pies. Estarlos enjugando con lágrimas, con cabellos y derramando un alabastro caro el día de hoy. Eso es servir a Cristo Jesús el día de hoy. Apacentar a su rebaño, cuidar a su rebaño, ser una verdadera esposa y cuidar a los hijos de Dios, desde pequeños hasta que crezcan y puedan trabajar también en la obra de Dios. Ahí está a lo que tenemos que dedicarnos. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ahora, Padre, ahora está turbada mi alma. ¿Turbada por qué? Porque Cristo Jesús tenía que cumplir el mandamiento de amor de su Padre para ser crucificado, para morir en la carne y traer salvación, terminar su obra. De igual manera, Cristo Jesús es el camino. De igual manera a mí, cuando Cristo Jesús me dijo, toma tu cruz y sígueme, mi alma fue turbada, porque hubo una oposición, así como con Cristo, una oposición, primeramente, con los impíos, con los que se dicen cristianos, y segundamente, por los que no son cristianos. Una oposición que el mundo me aborreció. Así de igual manera, todos estaban en contra de Cristo Jesús. Y fíjese lo que nos enseña, porque en el versículo de arriba que acaba de enseñar, que el que ama su vida la perderá, pero el que entrega su vida, ahora, entregar la vida a Cristo Jesús, solamente con el poder de Dios y con fe, se puede lograr hacer frente a toda la oposición del mal, a todos los que nos aborrecen, al mundo completo, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero esto no quiere decir que mi alma esté turbada también, que mi alma esté angustiada también, angustiada de poder lograrlo. Y por eso voy a decirle a Dios, no voy a la cruz, no muero, regreso al mundo para que me aplaudan,
para que ya no me molesten. No, Cristo Jesús dijo, tengo que terminar mi obra. Y aquí entra este versículo que dice, bendito hermano, en Apocalipsis 21:8. Y ahí empieza el juicio por la casa de Dios. Pero los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos, sino que irán a la segunda muerte, al lago de fuego. Los cobardes, porque hay mucho cobarde que por no sufrir afrenta del mundo, de sus seres queridos, de los seres de carne, de los impíos, ¿sí? Son cobardes y mejor no quieren sufrir y hacen el pacto, hacen la cruz de Cristo Jesús a un lado, la hacen a un lado. Ahora, aquí estamos viendo también, hay un versículo bíblico en donde dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de guerrero, de valiente. Porque en todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios no pecaba, eran hombres valientes que sacaban espadas y iban a la guerra, como Jonathan, como David. Eran hombres valientes que no temían y hacían frente para defender al pueblo de Dios. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, aquí estamos aprendiendo. ¿Y acaso dirá mi Padre, líbrame de esto? Líbrame de lo que tú me mandaste, Señor. Más bien, eso no pidió Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Se fue al huerto de Getsemaní a que Dios lo fortaleciera para poder ir a concluir la obra que el Padre le encomendó, que fue horrorosa, contra el opositor. Bien, entonces Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí está el ejemplo. Imita a Cristo, bendito hermano. Y esto es por fe. Dice entonces, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora, cuando dice, Padre, está orando Cristo, glorifica tu nombre, el nombre de Dios también es Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros, porque Emmanuel viene gracias al derramamiento de la sangre, gracias a la vida inocente, sin pecado, del Cordero que puso Dios sin mancha, para que nos viniera el nombre Emmanuel, para que viniera la salvación, nombre de Jesús, para que viniera Dios con nosotros, para que viniera en este pacto el Espíritu Santo. Entonces, glorificar a Dios y glorificarnos a nosotros es que nos dé poder para que el mandamiento que nos ha dado Dios lo podamos concluir. Así de igual manera, Cristo Jesús le pide al Padre para terminar su obra y el plan divino que tuvo Dios se llevase a cabo en la cruz para destruir al enemigo que tuvimos por más de 4,000 años o 4,000 años, que fue Satanás. Entonces, nosotros le pedimos a Dios por fe, como dijo Pablo. Pablo decía, porque cuando soy débil, soy fuerte. Así, Cristo Jesús, cuando ora, cuando le llora al Padre en el huerto de Getsemaní, Cristo Jesús nos enseña que estando en el cuerpo humano como seres humanos, sin Dios, somos débiles al decir, fortaléceme, fortaléceme. Y Pablo dijo, porque cuando soy débil, soy fuerte. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo fue fortalecido para ir a la cruz después de que oró y le mostró su debilidad al Padre. Amén, gloria a Dios. Dice entonces, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, obviamente de Dios, lo he glorificado, sí, hijo, te voy a dar fuerza para que vayas y te glorificaré otra vez porque de los muertos te voy a resucitar. Voy a darte poder, hijo, para que concluyas la obra, porque no es por obra, sino es por fe, es con mi espíritu,
para que la concluyas y te voy a glorificar otra vez, hijo, porque de los muertos te voy a resucitar y te voy a sentar a mi diestra. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. ¿Qué significa esto? Mucho, bendito hermano y bendita hermana. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos entender este lenguaje. Jesús, en el Jordán, fue el primer hombre que recibió el Espíritu Santo y él podía entender la voz del Padre. De igual manera, el día de hoy, todo el que escucha la palabra de Dios sin el Espíritu Santo no puede entender este lenguaje. Nos van a decir, es un trueno, entonces, quién sabe qué sea, a lo mejor es un ángel, pero no pudimos tener claridad, porque mi oído es de carne, porque mi oído está tapado, porque soy sordo. No escucho este lenguaje. Todo tiene simbolismo. Pero Cristo Jesús escuchó claramente esa bendita voz. Dice en el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Y ese es el Padre, ese es Dios, que así se manifiesta primeramente al primer pueblo para que creyesen. Por eso Dios, por medio de Cristo Jesús, hizo cosas incomprensibles, como resucitar, como sanar. Ese es el amor de Dios, no para que adoraran en ese momento a Cristo, sino para que creyeran en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de la cruz. Para que el hombre creyera que si el grano no muere, queda solo. Ese fue el amor de Dios al primer pueblo. Y claro, bien merecido lo tenía el primer pueblo. Sí, hermano y hermana, porque ese fue el pueblo que escogió Dios desde que lo sacó de Egipto para dejarnos una plataforma, para dejarnos el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Por eso es justo que Dios y su Hijo hayan venido primero y hayan visto estos milagros, que yo no los vi. Yo los tuve que ver creyendo. Por eso dijo Cristo Jesús refiriéndose a los gentiles, bienaventurados los que van a creer sin ver. Era justo que este primer pueblo tuviera, porque había sufrido, había padecido. Bueno, dice entonces, ahora, dice en el 31, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Amén. En la cruz. Ahora es el juicio del fundador de este mundo, que es Satanás. Porque es el que fundó el mundo, es el que trajo la mentira, es el que trajo el engaño, es el que trajo todos esos caminos en que los seres humanos que no conocen a Dios cotidianamente lo hacen. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo Jesús en la cruz venía a enseñarnos mediante el Espíritu y mediante el bautizo, abrirnos los ojos para enseñarnos y descubrir el fundamento de ese poder, de ese príncipe, de ese rey que nos tuvo engañados y con la bendita palabra a los que creemos lo enjuició para que lo dejáramos, para que nos apartáramos de él y lo venció en la cruz. Porque cuando entró el pecado, Satanás sabe que todo ser pecador le pertenece a Satanás. Es un pacto que conoce Satanás en la Biblia. Y que Dios no transgrede su ley. Pero que Cristo Jesús, con su sangre, vino a quitar ese pecado para que por ese pecado, cuando estuvimos en manos de Satanás, nos viniera la libertad y viniera el juicio, el Nuevo Testamento. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, el príncipe es Satanás, de este mundo, será echado
fuera de las vidas que creyeron, que tomaron su cruz y que se apartaron. Ese príncipe fue echado de mi vida. No sé si en la vida de usted, si verdaderamente tomó su cruz, si verdaderamente está cumpliendo el pacto. Porque Satanás aún en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto que trajo Jesús, sabe perfectamente bien que el pecado paga un salario y es la muerte. Y sabe que toda alma que peca y que practica el pecado es de él. Como dice en 1 Juan capítulo 3, que el que practica el pecado es del diablo. Y como dice en 1 Juan 5, que el que ha nacido de Dios, que el que ha sido engendrado de Dios, no practica el pecado y el maligno no le puede tocar. Entonces, el príncipe de este mundo que tuvo mi cuerpo durante 42 años, por medio del bautizo, por medio de la muerte de Cristo, fue echado de mi vida junto con todos sus demonios que operaron durante mucho tiempo en mi vida. Dice, y yo, claro, acuérdense que en la cruz vino a vencer y vino a echar afuera ese rey. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora aquí, y yo, está hablando ya de la cruz, está hablando del sacrificio. Dice, si yo fuere levantado de la tierra, recuerde, ¿qué significa la cruz? El bautizo. ¿Qué significa el bautizo? Que yo era de abajo, era un ser terrenal, pero cuando salí del agua fui un árbol desprendido porque el fruto de los árboles están arriba y no abajo en la tierra, de los árboles. Entonces, Cristo Jesús ya le dije que en la cruz su cuerpo estaba de aquí a aquí y acá estaba el madero. Y dice, yo cuando sea suspendido a muchos voy a traer. ¿Por qué? Porque siendo Cristo Jesús un ser espiritual ya, recuerde la palabra de Dios. Y cuando venga el Espíritu, Él convencerá y atraerá como un imán a los pecadores, a los mundanos. Así lo dice. Y cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado. Recuerde que yo le decía ayer, tenga mucho cuidado, porque a mí ya me pasó. Una impía que no está en la cruz de Cristo y que prevarica y que no me ha arrebatado gente y sí. Más bien la gente que se ha ido, pecadora, que Dios la desecha, allá la han cogido. Y también ha arrebatado gente de aquí, con sus artimañas, diciendo que la gente se va con ella porque el Espíritu los convenció de pecado. Cuando este servidor fue el primero que llegó a sus vidas a predicar el bautizo y no esta mujer, se lo digo porque así este fruto está en muchos lados, se lo digo como enseñanza. El que llegó a sus vidas para predicar el Evangelio y el que empezó a llorar por ellos y enseñarles fue Dios por medio de este servidor. O sea, que cuando se les convenció de pecado fue cuando estaban allá del otro lado y cuando se bautizaron. Ahí está el convencimiento de pecado. No, una vez que ya me bauticé, depende de usted si tiene fe. Entonces, transgreden la palabra de Dios, totalmente la transquiversan. Pero bueno, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Diciendo, vino una voz, lo he glorificado, la multitud, dijo, no, he venido esta voz, muy bien. En el versículo dice, y si yo fuere levantado de la tierra, ya le expliqué lo que es ser levantado, un ser espiritual de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. De igual manera, ahorita está la apostasía, pero si usted sigue a Cristo Jesús y usted es levantado y ya no es una persona terrenal, sino que está crucificado juntamente con Cristo como Pablo, entonces usted tiene el Espíritu para atraer, para convencer a los del mundo, a los que todavía no están bautizados. Dice, y decían los que estaban ahí,
esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Perdón. Y decía esto Cristo Jesús decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir, ya también como un ejemplo de nuestra muerte a los que íbamos a seguir a Cristo Jesús. Porque en Romanos capítulo 6, así lo dice, que los que hemos creído y fuimos bautizados en la semejanza de su muerte. Y que fuimos plantados juntamente con Él por fe en la semejanza de su muerte. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino que presentemos nuestros miembros santos y agradables a Dios, como vivos de entre los muertos. Ahí está. Romanos capítulo 6 nos habla del bautizo, nos habla de tomar la cruz. De Romanos 6 del 1 al 11 más o menos. Dice entonces, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Y no entendían que la sangre no puede heredar el cielo. No entendían ellos que el ser que Dios hizo es el que está dentro de la funda humana. Ellos no entendían que el Cristo de la Biblia efectivamente dice que no muere. Pero también en la bendita palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que este Cordero iba a morir en la carne y iba a ser resucitado por la gloria del Padre. No lo entendían ellos. De igual manera, usted, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos enseña que somos seres inmortales desde el momento en que usted se bautizó y tuvo la primera resurrección, si es que usted guarda con santidad esta vida, porque hay que cuidar esta vida. Entonces, si yo predico que soy inmortal y yo un pecador, cuando se me para el corazón, ¿qué va a decir? Mira, un falso profeta dijo que no iba a morir y mira, ya está su cuerpo en la tumba sin saber que el Eterno es el que está aquí adentro. De igual manera, Cristo Jesús murió. Su espíritu estuvo muy separado de su Padre, pero a los 3 días fue resucitado, porque en el Antiguo Testamento nos dice muy claramente en qué lugar tenía que estar Cristo Jesús y cómo su Padre lo iba a levantar. Entonces, tampoco conocían la bendita palabra de Dios. Tampoco sabían lo que decían. Por eso, muchos de los que estaban ahí, que pecaban, confundían a la gente y no creían. Y la gente que creía le metían ideas, como hoy también, ¿verdad? Porque Satanás es experto para poder meter una sabiduría y poder meter confusión a las mentes. Dice en el 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La luz, Cristo Jesús. Las tinieblas, Satanás. Está diciendo, aún por un poco va a estar la luz. Por un poco. No se refería a que Cristo Jesús lleva a la cruz, porque ya estaba dando las últimas enseñanzas. Se estaba refiriendo a que después de que Cristo Jesús murió y resucitó, la bendita palabra nos enseña que Satanás sabe que le queda poco tiempo y se fue a hacer guerra. Después de que Cristo Jesús murió y resucitó, se fue a hacer guerra contra los santos. Apocalipsis 12. Contra los que guardan la palabra de Dios. Entonces, como dice la palabra, velar porque el tiempo, la noche ya está avanzada. Siempre, desde que Cristo Jesús murió y resucitó, las enseñanzas de Dios por medio de Pablo, por medio de Pedro, por medio de Juan, por medio de
de Santiago por medio de estos hombres siempre nos ha enseñado que el tiempo es corto, que es como una neblina, que es como el humo, que aprovechemos el tiempo, que pongamos diligencia, porque verdaderamente 2022 años, y yo digo 2030 que no pasamos de, no estoy profetizando ni día ni fecha, no, pero yo estoy seguro que no pasamos de 6 o 7 años más, hermanos. Cuando quieran el tema de las señales del cielo, de las señales que Dios nos deja para comprender que Cristo Jesús ya está a la vuelta, con mucho gusto, si todavía hay tiempo y Dios me lo permite, cuentan con este servidor si tienen hambre y lo piden. Bien, entonces dice, mientras esté la luz aquí, arrepiéntanse. Mientras esté yo aquí, arrepiéntanse. Porque cuando vengan los 7 años de la gran tribulación, todavía va a estar la luz por 3 años y medio y luego se va. Y ya no va a haber para podernos arrepentir. Por eso dice, entre tanto que tienen, dice, entonces, aún un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto, tienen luz, anden. Entre tanto tienen la luz, anden, caminen. Porque en la oscuridad tropezamos. Y recuerde, la luz es el Espíritu y es la palabra de Dios. Anden. Mientras tienen la luz, anden, caminen, para que no les sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en la luz, el que echa mano de estas riquezas, viene Satanás y le digo, escrito está, y no me puede engañar, porque vengo a la luz, porque estoy caminando el camino de luz, porque puedo ver, porque Satanás es de la noche, pero Cristo Jesús ha venido a prenderme con el fuego del Espíritu Santo para andar, y aproveche mientras hay luz, bendito hermano y bendita hermana, porque ya no tarda en ser quitada. De hecho, hay muchos que fueron cristianos, que fueron llamados y que ya les quitó la luz, ya les quitó el aceite por haberse dormido, ya se les quitó Dios y nunca más van a poder tener nuevamente la luz. Al menos que vayan con gente que los engañe y les diga lo contrario. Pero cuando venga el levantamiento del juicio final, ahí van a comprender que esta escritura es inquebrantable, que lo que está escrito no se puede transgredir. Entonces, anden mientras está la luz, para que no los sorprenda Satanás, las tinieblas, y recuerde que Él es un cazador, recuerde que Él engaña, recuerde que se disfraza, para que no te sorprenda. Porque el que anda en tinieblas, fíjese bien, no sabe a dónde va. Está perdido, está errando. El que no tiene a Cristo, el que no tiene la luz, y está hablando de los que no creyeron en la cruz, de los que no despreciaron su vida, del grano que no murió, de los cristianos engañados. No habla, vuelvo a repetir y lo he repetido en cada enseñanza, no habla de los gentiles, de los incircuncisos, habla del pueblo, porque la palabra no es para los de afuera, el evangelio es para los de afuera, hasta ahí nada más. Y la palabra es para los que entraron por la puerta del redil. Pero si en el evangelio aquel vecino y aquella vecina no creyó, la palabra no es para ellos. Bien, entonces dice, entre tanto que tenéis luz, crean en mí, crean en la luz. Yo soy la luz para que sean hijos de la luz. Crean que se debe de comer de su carne. Crean que se debe de tomar la cruz. Crean que si el grano no muere, no lleva fruto. Crean que el que ama su vida la perderá. Crean para que tengan luz. Amén. Gloria a Dios, bendito hermano y bendita hermana. Versículo 36, al final dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Todavía, ya iba casi a la cruz. Fíjese el último mandamiento que les da. El grano tiene que morir. No amen su vida, no amen sus costumbres. Antes de padecer, todavía el camino
todavía el amor del Padre de Cristo Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Qué feo, qué triste, porque ya le enseñaba yo, bueno, Dios por medio mío, en la enseñanza 28, bendito hermano y bendita hermana, que aquí el día de hoy, muchos que tenían 2 o 3 años y lloraban y decían, bendito sea Dios porque yo antes era y oye, y pudieron ver el milagro, la conversión, el gozo, la luz, y daban testimonio, y a mí me constó cómo Dios los transformó. Después, aún viendo, llegó un nivel en que Satanás vino, los engañó por descuidarse y fueron incrédulos y no creyeron y no van a llegar a la vida eterna. Bueno, está bien, dice en el 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Bueno, este versículo es profundo y tengo que deshebrarlo y explicarlo bien. Ya se me fue la hora, lo voy a dejar para mañana este versículo, bendito hermano y bendita hermana. Que la gracia y la paz se queden con ustedes y les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana estaremos con ustedes en la enseñanza número 30. Que estén bien.